Amables oyentes de Educación al Día, muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Hasta ahora saludamos a todos nuestros oyentes quienes nos sintonizan desde las 7:30 de la noche todos los días de lunes a viernes. Mi nombre es Karina Arango Carbonó y les doy la bienvenida a este espacio para la actualidad y la educación. Bienvenidos. Porque primero está la vida y la salud de nuestros estudiantes, familias, docentes, directivos docentes y administrativos, decimos no a la alternancia, no a la presencialidad a partir de agosto. Invitamos a la comunidad educativa a respaldar la desobediencia civil. Seguiremos el trabajo desde las casas. Unidos vamos con PECODE. Iniciamos nuestro programa de Educación al Día la noche de hoy y se reactivó la movilización social en Colombia. Este lunes se desarrolló una gran jornada de caravana nacional en todo el país. Escuchemos a continuación a Jaime Montoya, presidente de la CUT Antioquia, quien da cuenta de las razones por las cuales el país salió en una gran caravana nacional. Escuchemos. Pues desde el 21 de noviembre pasado, pues ustedes vieron, todos nos dimos cuenta de cómo fue creciendo una manifestación de indignación frente a todas las cosas que han venido pasando en el país, que no son de ahora de la pandemia, sino que vienen desde mucho antes. Razón por la cual a partir del 21 de noviembre, pues cuando desde las centrales obreras conformamos con otras organizaciones sociales el Comité Nacional de Paro, convocamos entonces para ese paro que comenzó el 21 de noviembre y vieron las manifestaciones inmensas durante todo el resto de noviembre, el transcurso de diciembre, aún al comienzo de enero, después de una breve pausa por el relajamiento del momento, pues también empezamos a hacer algunas movilizaciones, también en febrero hicimos alguna acción el 21 de febrero porque ese número 21 se volvió emblemático. Y ya después se vino la pandemia y entonces desde antes adelantábamos un pliego nacional de peticiones que fue logrado reunirse primero en 104 puntos donde hacíamos una radiografía cerca de todas las situaciones en las cuales se encuentran los trabajadores y el pueblo en general, y después eso se redujo más, se le presentó al gobierno. Y posteriormente, pues por la pandemia, hicimos una adaptación con relación a esos puntos. Seguimos funcionando como Comité Nacional de Paro, aquí también como Comité Departamental de Paro en Antioquia, y logramos entonces seguir desarrollando bajo estas condiciones algunos plantones, algunas primeras caravanas, precisamente tratando de guardar las distancias para el cuidado que nos corresponde. Nosotros siempre hemos defendido de que el gobierno debe estar invirtiendo para garantizar que la gente permanezca en confinamiento, y por el contrario el gobierno tiró a todo el mundo a la calle y lo único que hemos visto es que beneficia a las grandes empresas y a los bancos. Ese ha sido el papel del gobierno, y entonces nosotros hicimos una adaptación a todos esos puntos que traíamos desde antes y denominamos en estas condiciones el Pliego Nacional de Emergencia, que se entregó se entregó en junio de este año. Por aquí le entra y por el otro oído le sale al gobierno, porque ha hecho caso omiso absoluto y por el contrario ha venido tomando medidas aún mucho más regresivas. Esa es la razón por la cual estamos hablando del escalonamiento de la movilización, que es la herramienta que tenemos para exigir estos puntos. En el pliego de emergencia, pues nosotros nos referimos en primer lugar, por supuesto, a la salud, al estado de indefensión en el que se encuentra todo el país como producto de la Ley 100, la intermediación de la salud y la manera como la salud hoy en día no es un derecho, sino que es algo que se tiene que pagar. Eso ha traído pues todas las consecuencias, el desastre de las EPS, el tema de la que nos coge una pandemia con los hospitales en unas condiciones deplorables, y precisamente frente a eso y frente a la situación calamitosa en la cual se encuentran la inmensa mayoría de los trabajadores de la salud, allí planteamos en este pliego la intervención por parte del Estado
del sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas, la formalización y la formalización laboral a todos los trabajadores de la salud. Eso en materia de salud. En materia educativa, pues estamos hablando del apoyo al sistema educativo público en estas condiciones en que estamos, dirigido a garantizar la matrícula cero en las instituciones de educación superior pública, subsidios también dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada, el apoyo al sector cultural, en el tema de la educación desde la media, pasando por la básica y la preescolar. Estamos hablando de la mano desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE, el no retorno a clases presenciales para el sistema educativo mientras no estén las garantías para ello. Entonces nos oponemos a esas propuestas de la alternancia que ha venido tratando de imponer el gobierno, y que más bien se continúe este año lectivo de manera virtual, aún con las dificultades que se han tenido, pero que dadas estas condiciones tendría que ser así. Hay otro tema que es básico en este pliego de emergencia, que es el derecho al mínimo vital, que está contemplado en la Constitución, pero que nunca se ha hecho efectivo en el país, y que lo hemos llamado el derecho a la renta básica. Una renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente primero calculábamos por unos 6 meses, eso estaría por verse, que eso serían aproximadamente unos 9 millones de personas, que son las que se encuentran en mayores condiciones de pobreza, vulnerables y afectados por la crisis, que equivaldría con sus familias a unas 30 millones de colombianos. Frente a eso, pues, se ha venido exigiendo desde Jorge relatará también las pujas que hemos venido haciendo en el Congreso, y el gobierno absolutamente nada ha respondido sobre ese punto. También estamos hablando en ese pliego y en el tema de renta básica de la moratoria de los pagos de los créditos hipotecarios y de consumo, en cuanto al pago de servicios públicos, lo que es agua, electricidad, también internet, en gas, y la idea es que esto sea pues, durante un tiempo, por lo menos hasta que dure estas condiciones de pandemia. También prohibir el corte de los servicios públicos, que sabemos que, por ejemplo, aquí en Medellín vienen ocurriendo. Otro de los puntos en el pliego de emergencia, pues habla de lo que tiene que ver con empleo y con los derechos de los trabajadores. Allí, por supuesto, está la defensa de la producción nacional para garantizar empleos, tanto a nivel agropecuario, industrial, pero también artesanal, la producción campesina, y que se generen empleos, pero con derechos. Estamos hablando de la defensa de la soberanía y de la seguridad alimentaria, en el caso del campo, con donación de los créditos agropecuarios y subsidios para la producción de los campesinos y pequeños y medianos productores. También hablamos de un programa de compras públicas para la producción agropecuaria. También allí está la exigencia de que no se desmejorarán las condiciones de los trabajadores y de los pensionados, ahora con esta contrarreforma laboral y pensional que nos quieren meter con este decreto 1174. También hablamos de que se debe completar el subsidio al valor total de las nóminas y la prima para las pequeñas y medianas industrias, que es precisamente lo que no hizo el gobierno y tiró a todo el mundo a la calle. Y en materia del patrimonio público, pues la no privatización del patrimonio, que es lo que se viene amenazando con Ecopetrol, en el caso de Cenit, que es la red de oleoductos de todo el país. El gobierno quiere privatizar a Cenit. En el caso de ISA, de las acciones que la nación tiene en ISA. En el caso del SENA, también hay unos conatos de privatización al pretender vender una serie de programas a través de multinacionales tecnológicas
donde le cambiaría prácticamente la razón de ser, el objeto social al SENA. También estamos hablando de las amenazas que se ciernen contra empresas públicas de Medellín, eso en materia de servicios públicos. Y en cuanto a temas como lo de la mujer, la diversidad sexual, allí estamos hablando de que deben haber acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante toda esta emergencia, robustecer las acciones de prevención a las violencias basadas en género y, por supuesto, también la derogatoria de los decretos de emergencia que han venido desmejorando las condiciones de la vida económica y social, que han terminado en una reforma laboral y pensional. Y además estamos planteando unos métodos de financiación de la pandemia que se podrían sacar perfectamente del Estado utilizando las reservas internacionales, un impuesto regresivo al patrimonio, la renegociación de la deuda externa, la eliminación de exenciones tributarias a las grandes empresas, pero de eso el gobierno no se ha, pues por el contrario, ha hecho es el trabajo de beneficiar a los bancos y a grandes empresas como Avianca en este caso. Y con los últimos acontecimientos, pues les hemos venido agregando el derecho a la protesta social frente a todas estos desmanes por parte de la policía, con todas estas acciones que se han venido presentando, el derecho a la protesta, el cumplimiento de los acuerdos de paz y la denuncia que no nos cansaremos de seguir insistiendo frente a todos los asesinatos que se vienen perpetrando contra los líderes sindicales y sociales. Eso, pues, en términos generales, es más o menos el panorama que hemos venido defendiendo desde antes, pero que lo adoptamos ahora en cuarentena y que es el motivo de las siguientes movilizaciones que tenemos por delante. Por su parte, el representante de la Cámara, Jorge Gómez Gallego, también cuenta por qué los sectores sociales y sindicales salieron a esta gran caravana nacional. Escuchemos. Esta movilización se convoca, no es una movilización, dijéramos, espontánea, que fue que un grupo de muchachos salieron a la calle, que eso sucede y eso también puede suceder. Las cosas espontáneas también se dan. Pero esta es una movilización convocada por el Comité Departamental de Paro, las centrales de trabajadores, los comités, las organizaciones de pensionados, las organizaciones estudiantiles, organizaciones de mujeres, o sea, un surtido grande de colectivos y organizaciones que no son pues una montonera, son organizaciones. Y se ha convocado con la característica primero que es caravana en carros, motos o bicicletas. Hemos sostenido en el Congreso muchas veces ante el ministro de Hacienda que por un oído le entra y por el otro le sale porque no le interesa el país, cómo las emergencias la gente las atiende y después mira a ver cómo paga los costos de atender la emergencia. Pero aquí cuidan más en los costos de la atención de la emergencia, garantizar que los costos sean todos asumidos con crédito y que el crédito le pague intereses a los bancos y cosas de esas y entregarle los recursos y la gestión a lo que yo he denominado la mano peluda del mercado, no la mano invisible, sino la mano peluda del mercado. Y hace parte de un derecho ciudadano inalienable y es el derecho a la movilización y a la protesta. Y el derecho a la movilización no es una pataleta, ni es una bobada de que alguien que se le ocurrió, no. El derecho a la movilización ciudadana es clave en la democracia porque es la manera de los ciudadanos expresarse ante las arbitrariedades y las aberraciones de quienes gobiernan y la manera de incidir en las políticas públicas para que los problemas se solucionen. O sea, la movilización no es simplemente para ir a decir no estoy de acuerdo, no, la movilización es para presionar cambios, para producir cambios positivos en la normatividad o en las decisiones administrativas del gobierno. Y entonces no es, pues dijéramos, que es que son unos peludos, unos revoltosos, no, aquí hay unos objetivos, aquí hay un pliego, unas exigencias que son justas, moderadas, adecuadas a las circunstancias y necesarias para salir del atolladero en que estamos. Continuaremos siendo solidarios con la población más vulnerable, el sector salud y la comunidad educativa. Solo la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones garantizará el incremento de los recursos para salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Seguiremos defendiendo los derechos de los trabajadores y los colombianos. Unidos vamos con FECODE.
trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio. La CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Fensuagro y Sintrainagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Fensuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874.000 hogares y más de 12.000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144.000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. FECODE reconoce la invaluable labor de los trabajadores de la salud. Por eso, hoy más que nunca, se requiere la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones que incremente los recursos de salud, educación, agua potable y saneamiento básico. Durante esta pandemia, quedémonos en nuestras casas. Unidos vamos con FECODE. Y continuamos con más información aquí en nuestro programa Educación al Día. Se vivió una gran jornada de caravana nacional en todo el país, al cual se sumaron diferentes organizaciones sociales y sindicales. Por eso escuchemos a continuación las voces de Jennifer Flores, secretaria del Sindicato de Educadores del Quindío, también el médico y miembro de la Junta Directiva de la Federación Médica Colombiana, Wilson Cediel, y Jennifer Pedraza, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, quienes nos cuentan por qué se salió a la gran caravana nacional. Escuchemos. Es importante hablar en este marco del Pliego Nacional de Emergencia, que es uno de los puntos y una de las razones por las que vamos a movilizar, como decía ahorita Liliana, de manera pacífica y democrática, pero también masiva. Por eso estamos haciendo este llamado. El pliego de emergencia corresponde a 6 puntos concretos frente a las situaciones que se han creado por la pandemia. Son requerimientos, como decía el senador, en un acuerdo que hacen organizaciones sindicales y sociales, en lo que se llama el Comité Nacional de Paro, requerimientos al gobierno nacional en torno al manejo de la crisis en lo que tiene que ver con lo sanitario y lo económico. Es importante especificar que estas peticiones son nuevas, es decir, no están contempladas en el pliego nacional que contiene los 13 ejes que motivaron las masivas movilizaciones del año pasado y de principios de este año, y que tampoco se renuncia a ese pliego nacional. Estamos rechazando la manera como el gobierno nacional ha atendido la emergencia, beneficiando al sector financiero y a las empresas extranjeras como Avianca, y desconociendo las organizaciones sindicales y gremios de pequeños sectores de la producción nacional. Este pliego de emergencia se presentó en julio y se ratificó en agosto. Son 6 puntos, como les estaba diciendo. El primero es la intervención del Estado de manera directa en el sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad, pero también se está exigiendo la formalización de los trabajadores del sector salud y el pago de los salarios que están atrasados. El segundo punto de este pliego es la renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo para alrededor de 30 millones de personas que se encuentran en condición de pobreza, vulnerabilidad y que están afectados por la crisis. Este es un ingreso que debe garantizar el Estado
para el acceso de un aproximado de 9 millones de familias a una canasta de bienes mínima para subsistir. Estamos hablando de una población que venía ya siendo parte de los índices de pobreza, desempleo, informalidad, y que está sumada a quienes por cuenta de la pandemia han perdido su empleo o sus pequeños y medianos negocios. Para darles un ejemplo, pues en Armenia se han perdido 61.000 puestos de trabajo. El otro punto es la defensa de la producción nacional, agropecuaria, industrial, artesanal, campesina y el empleo con derechos. La defensa de la soberanía y la seguridad alimentaria. Estamos hablando aquí de condonación de créditos agropecuarios, subsidios para pequeños y medianos productores. Y además que no se desmejoren las condiciones de los trabajadores y de los pensionados. También a esto se le suma que se complete el subsidio total del valor total de las nóminas y la prima para medianas y pequeñas empresas. El cuarto punto es la solicitud de la matrícula cero en las universidades públicas, garantizar la continuidad de los estudios en las instituciones de educación superior privada, y además de esto se suma la posición de rechazo a la directiva del Ministerio de Educación Nacional, la directiva número 11, que impone el sistema de alternancia en las instituciones educativas del país en un momento de la pandemia donde no hay garantías para ello, pues los contagios están en aumento. Enfatizar que esto va mucho más allá del uso del tapabocas, el antibacterial y el jabón. Esto también tiene que ver con las brechas que hoy presenta el sistema educativo, pues por cuenta de más de 20 años de desfinanciación. Consideramos entonces que este esquema de alternancia es un error. Ya ha tenido pésimos resultados en países como España, por ejemplo, donde se han generado los cierres de colegios y el regreso a las casas. En el punto 5, en el del pliego de emergencia, estamos solicitando también acciones diferenciadas y específicas para garantizar la plena vigencia de los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales durante esta emergencia y robustecer las acciones de prevención de las violencias basadas en género y también la discriminación. Finalmente, se exige la derogatoria de los decretos de emergencia que han desmejorado las condiciones de la vida económica y social de los colombianos. Más de 100 decretos con normatividades autoritarias y con medidas económicas sociales gravísimas, como por ejemplo el decreto 1174 que impone una reforma laboral y pensional. El gobierno de Iván Duque, lejos de legislar atendiendo con recursos urgentes el sistema de salud, el apoyo al sector educativo, la renta básica, la matrícula cero y demás puntos que ya he mencionado, pues se ha aprovechado para beneficiar con toda esta serie de decretos al gran capital y al sector financiero. Ha abandonado a su suerte a la gran mayoría de los colombianos. Además de esto, es importante también mencionar acá que para atender estas peticiones del pliego de emergencia están los recursos. A través de la emisión de la moneda, el Banco de la República tiene la solidez para hacerlo, el uso de reservas internacionales, realizar la moratoria temporal y la renegociación de la deuda pública externa y la suspensión de las exenciones tributarias a las grandes multinacionales. La pandemia pues ha puesto en evidencia las falencias de nuestro sistema de salud y la precaria situación de los trabajadores en todos los niveles, desde los trabajadores más sencillos de la salud hasta los especialistas, pues tienen unas condiciones muy difíciles. El primer punto, además del pliego de emergencia que estableció el Comité Nacional de Paro, trata sobre la intervención del Estado en el sistema de salud para atender adecuadamente la pandemia. Y lo que hemos visto, y es tan justo este reclamo, porque lo que hemos visto de parte del gobierno nacional es que no se ha movido un ápice de la política de salud, del modelo de aseguramiento que tiene el país para atender la pandemia. Es decir, una situación que en salud pública demanda tantas intervenciones como una pandemia en la que estamos viviendo, pues el gobierno nacional no se ha apartado para nada de hacer todo apegado al aseguramiento. Y es así como los recursos que se han destinado han ido principalmente a las aseguradoras, a las EPS, y no a los prestadores de salud. Y eso ahí se irradia hacia abajo de los hospitales y de las clínicas a los trabajadores, a los médicos especialistas, a los proveedores de tecnología, de servicios de salud. Entonces, este es un tema que es muy importante y es que el gobierno nacional debe cambiar la forma de
enfrentar pues esta situación tan dificultosa. En la tercerización laboral en la que estamos los trabajadores actualmente, en la que la formalización no alcanza el 30%, el 40% en la mayoría de hospitales y clínicas del país, pues ha hecho que todos estemos expuestos también a la enfermedad del COVID, y en este momento haya 9.811 trabajadores de la salud positivos y 68 que han perdido la vida pues en esta situación de enfrentar una situación como la pandemia. Entonces, el descuido, el abandono de la formalización del vínculo laboral directo, que pues ha sido de muchos años con la Ley 100, pues tampoco se ha cambiado y tampoco se ha hecho algo de fondo que permita cambiar esa vinculación laboral y que permita tener unas mejores condiciones para la atención de los elementos de protección personal que pues ha sido una demanda de los trabajadores de la salud desde el principio de la pandemia, y que en las condiciones pues de informalidad, en la que por ejemplo en el sector público solamente hay 46.000 trabajadores empleados públicos en los hospitales, y por el contrario hay 70.000 que están por órdenes de prestación de servicios, y otro tanto que hay más de 40.000 contratos con personas jurídicas en los hospitales del país que también están intermediados. Entonces, de esta manera es imposible contar con unas garantías de trabajo digno, de protección, de elementos de protección. Y eso hace pues que estemos reclamando, y desde la Federación Médica, desde otras agremiaciones de trabajadores, desde los sindicatos, estemos pidiéndole al gobierno, y ese punto pues está muy presente en los reclamos del pliego de emergencia, es que la salud debe recibir realmente una intervención del Estado, y se debe cambiar ese punto de vista en el que el aseguramiento es lo principal, porque digámoslo también de repeso, digamos, en la situación que estamos, hay en curso en el Senado un proyecto de reforma que lo que estamos viendo es que empeora la actual situación y el estado de las cosas en salud, tanto en lo laboral como en el acceso a los servicios de salud. Entonces, hay muchísimas razones. Yo pienso que este tema de la salud, lo laboral, tanto en ese sentido como en el acceso también a los servicios de salud, pues es un reclamo de todos los colombianos, y la caravana debe enarbolar esa bandera de un verdadero sistema de salud que atienda a los colombianos y que no los deje morir como nos ha pasado hace tantos años. Bueno, yo, además de todas las múltiples razones, porque no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado mucho en esta cuarentena que he estado, que me salgo a las calles como 15 veces, que todas las semanas hay un motivo de indignación peor que la semana anterior. Y bueno, pues no podemos olvidar que obvio seguimos en pandemia, y precisamente por eso es que llamamos a una caravana en la que podamos, digamos que rodar para defender nuestros derechos. Y desde el movimiento estudiantil, sumándome a todos los elementos que aquí han planteado, nosotros hemos venido exigiendo sobre la matrícula cero precisamente, y la respuesta de Duque pues ha sido insistir en que no hay más recursos para garantizar la matrícula cero, ni tampoco para rescatar presupuestalmente a las universidades públicas. Y esto es muy, muy crítico, porque lo que ha pasado es que las universidades han sacado de su propia platica para intentar subsidiar la matrícula de los estudiantes, o sea, más o menos como sacar la plata de un bolsillo para metérsela al otro, cuando la verdad es que la plata que tienen las universidades es insuficiente. Solo en el caso de la Universidad Nacional, por ejemplo, el faltante presupuestal, o sea, la platica se acabó en junio, y ya no tenemos cómo terminar este año, y el faltante que se calculaba se duplicó por la crisis de COVID, y pues Duque ha dicho que no le va a dar un solo peso más a la educación superior ni a las universidades públicas. Vamos a tener, de hecho, si no estoy mal, el 24 de septiembre, una mesa de diálogo con el gobierno nacional, y es muy importante que salgamos mañana a las caravanas para presionar que el gobierno nacional disponga de mayores recursos para la garantía de la educación superior como derecho en el marco de pandemia. Duque ha dicho que no hay plata para esto, que no sé qué, pero si ustedes se ponen a revisar el presupuesto que propuso el gobierno para el 2021, por ejemplo, hay un aumento en un 42% de los recursos que se destinan al pago de la deuda. Se le añaden, si no estoy mal, 22 billones de pesos a este rubro, así que es pura paja que no haya plata para garantizar los derechos de la gente, sino que lo que es claro es que acá hay otras prioridades que, como decía Laura, no responden a las necesidades de Colombia, sino a las necesidades de otras naciones. Y bueno, en concreto, pues nos mandan al secretario de Estado de Estados Unidos, ya ni siquiera disimulan, digo yo, no, como
como para fingir que no están orientando acá todo lo que pasa. Entonces, bueno. Porque la vida y la salud están primero, la educación pública continuará en clases desde las casas. No a la alternancia. Exigimos al gobierno nacional garantías para los derechos y las necesidades de la población. Renta básica ya. Por el respeto del patrimonio público. Por la consolidación de la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones. Unidos, vamos con FECODE. Por un trabajo libre de contagio. Por un trabajo libre de contagio, la CUT, la OIT, el gobierno de Noruega Finsuagro y Sintreinagro apoyan a los trabajadores del sector rural en la lucha por exigir condiciones de trabajo seguras y saludables durante la crisis del COVID-19. Donde existen sindicatos, hay mayor estabilidad laboral, se implementan protocolos de bioseguridad, se entregan elementos de protección personal y se mantienen los contratos de trabajo. Sindicalízate. Por un trabajo libre de contagio. Mayores informes www.cud.org.co, www.sintrainagro.org, en Facebook, Finsuagro Colombia. Unimos esfuerzos para que los servicios públicos te sigan brindando bienestar. Por eso, para ofrecer un alivio económico, desde el inicio de la contingencia y hasta el 22 de julio, congelamos todas las cuotas de financiación y créditos relacionadas con servicios públicos para 874,000 hogares y más de 12,000 empresas. Y de otros conceptos como el programa Somos, 144,000 clientes que en su mayoría son hogares. El no cobro de intereses de mora se amplió hasta el 31 de julio para quienes no hayan pagado sus facturas desde finales de marzo. Para conocer más sobre la vigencia de estas medidas, ingresa a www.epm.com.co. EPM, Vigilado Superservicios. ¿Sabes qué es el gobierno corporativo? Es un modelo mediante el cual las empresas establecen su rumbo, la manera en que pueden crecer y generar mayores beneficios. En EPM, el gobierno corporativo garantiza que las grandes decisiones beneficien el interés colectivo. Los ciudadanos, como dueños de EPM, pueden exigir el cumplimiento de las prácticas del gobierno corporativo para que la empresa sea sostenible, permanezca en el tiempo y siga ofreciendo servicios de calidad. EPM, por ti estamos ahí. Y vamos llegando al final de nuestro programa Educación al Día y los dejamos a continuación con la voz del presidente de FECODE, Nelson Javier Alarcón, en el marco de la Caravana Nacional de este lunes 21 de septiembre y también de las diferentes consignas que se escucharon durante el recorrido. Escuchemos. Hoy un saludo cordial y fraternal a todos los maestros y maestras, a la comunidad educativa. Hoy, una vez más, saliendo a rechazar, como siempre, esa mala política del gobierno nacional, rechazando los asesinatos, rechazando las masacres, rechazando esos asesinatos perpetrados por la fuerza pública el pasado 9 y 10 de septiembre, lo cual nosotros le decimos no a la violencia. Hoy los maestros de Colombia, sumándonos a esta gran movilización para exigirle al gobierno nacional mejores condiciones, mayor seguridad, esa reforma estructural a la fuerza pública, exigirle esa reforma constitucional al sistema general de participaciones para incrementar real y progresivamente los recursos para salud, educación, servicios públicos, saneamiento básico y agua potable. También para decirle al señor presidente de la República la derogatoria del decreto legislativo 1174 que atenta contra la progresividad de los derechos de la clase trabajadora y la clase obrera del país, para decirle que no más violencia, que aquí está el pueblo colombiano, como siempre, pacíficamente. Hoy los violentos es el Estado, es la represión de la institucionalidad, es el asesinato perpetrado por la fuerza pública hacia 13 compañeros y compañeras ciudadanos colombianos, lo cual no puede generarse sobre ese centro. Por eso, que viva esta gran movilización, que viva el paro nacional de los próximos días que estaremos convocando y que viva la unidad del pueblo colombiano. 21 de septiembre, tercera caravana por la vida. El Comité Nacional de Paro convocando a la tercera caravana por la vida, exigiéndole al gobierno que se negocie el
plan de emergencia, el pliego nacional de emergencia, que contiene un primer punto, el sistema de salud para garantizar la vida de los colombianos en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad requeridas y formalización laboral a todos los trabajadores de salud. 2. Renta básica de emergencia de por lo menos un salario mínimo legal vigente para 9 millones de personas en condiciones de pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis. 3. Retorno a clases presenciales en el sistema educativo mientras dure la pandemia y garantías para su continuidad de manera virtual. 4. punto del pliego nacional de emergencia, matrícula cero en las universidades públicas y subsidios a las privadas dirigidos a garantizar la continuidad de los estudios. 5. punto del pliego nacional de emergencia, cese los feminicidios, los asesinatos de líderes sociales y las trampas a la implementación de los acuerdos de paz. Y 6. subsidios para la producción de los campesinos, la pequeña y mediana industria, artesanos y demás sectores afectados por la pandemia. Esos son los 6 puntos del pliego nacional de emergencia. Por eso hoy, 21 de septiembre, tercera caravana por la vida. Y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa Educación al Día. Les recuerdo que este es el espacio radial del equipo sindical de educadores demócratas del departamento de Antioquia. Recuerden que les habló Karina Arango Carbono. Que tengan todos una feliz noche.